Adelante. Me sabe fatal saludaros aquí a las personas que nos están viendo por streaming no lo notan tanto, pero me sabe muy mal no ponerme de pie. Pero bueno, me lo mandan y así. Nada, pues daros la bienvenida un año más a este encuentro que celebramos siempre con tantísima ilusión, cada año en un contexto diferente. Empezamos cuando prometieron que iban a aprobar una ley de plazos y hasta entonces, ahora mismo, pues estamos en ese momento en que por fin hemos conseguido que se derogue o que se prometa que se derogue. O sea que hemos ido recorriendo un itinerario muy variado y yo creo que nos tiene que motivar eso muchísimo a todos, ¿no? Yo creo que algo debemos estar. No sé si... Yo creo que el gobierno nos conoce y por lo menos los gobiernos y los partidos políticos ya saben que estamos ahí y eso gracias a vosotros. Nada, yo solo quiero daros la bienvenida. Vale, entonces, daros las gracias. Yo, es que parece que lo digo por regalaros los oídos, pero a mí me admiráis. Nosotros aquí pues tenemos muchísimos medios, cuando hacemos algo pues tenemos mucho respaldo, nos sentimos muy respaldados, pero vosotros cuando hacéis algo pues lo hacéis bastante solos en vuestros sitios. Luego tenéis la compañía y el apoyo de muchísima gente de vuestras ciudades, pero no es lo mismo preparar algo aquí con todos estos medios y con todo lo que tenemos que prepararlo en Écija, en Jaén o en Úbeda o en Castellón, porque hay muchísimos menos medios y a veces os sentís muy solos, y yo en ese sentido de verdad que para mí sois un ejemplo. O sea, yo hay muchas veces que realmente os leo, veo lo que hacéis, cómo os movéis, cómo os organizáis las cosas, las fotografías de las concentraciones, y realmente yo siento, o sea, que es que sois un ejemplo a seguir en eso y en muchísimas otras cosas, en tesón, en esfuerzo, en humildad, en todo lo que hacéis. Pues nosotros se nos ve mucho, a mí se me ve mucho y se me oye mucho, pero a vosotros no, y sin embargo estáis ahí todos los días. Entonces yo no puedo nada más que daros las gracias por todo y pediros perdón, porque a veces pues siento que no llego, o sea, que no respondo a vuestros correos, muchas veces no llego, siento que a veces no estoy muy, no sé, que a lo mejor no sentís que estamos todos muy unidos o muy cercanos a vosotros, y es porque nos metemos en el día a día, y es verdad que hay muchas veces que a lo mejor pues no nos habéis sentido cercanos. Perdón por eso, gracias, bienvenidos y ya está, que disfrutemos mucho de este fin de semana y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Perdóname un momentillo. Se os han repartido, se me ha olvidado decirlo antes, discúlpame. Se os han repartido unas hojas que tenéis en las sillas que podéis utilizar para hacerle la pregunta a la interviniente a la que os apetezca interpelar con vuestra pregunta. Como no se podrán atender todas las preguntas, hemos ideado este sistema. Se recogerán y Rosana organizará las preguntas que sea posible atender. O sea que podéis rellenarlo con libertad conforme van hablando ellas. Vale, bueno, pues me ha tocado hacer un poco de moderadora de este coloquio. Yo nunca he moderado nada, o sea que no sé cómo me saldrá. Yo pido ya por adelantado disculpas, pero bueno, con la contertulia, vamos a decir, que tenemos aquí, yo creo que no va a hacer falta moderar mucho, ¿no? Como sabéis, hemos organizado esta charla, este coloquio, que le hemos llamado Mujeres por la Vida. Y bueno, el contexto un poquito, sobre todo fundamentalmente, porque estamos aquí celebrando este encuentro y hemos aprovechado también, bueno, pues que mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, y hemos aprovechado un poco para hablar en este contexto de lo que realmente representa la mujer española del siglo XXI en nuestra sociedad. Y luego también en el mes de marzo, en el que es el mes por la vida, en donde pues habrá una marcha en España, celebraremos el día 23 de marzo una marcha por la vida. Pues es también un momento muy oportuno para hablar, y sobre todo en el contexto en el que estamos, del anuncio de la reforma de la ley del aborto. Y yo creo que todo esto nos da pie pues para que podamos hablar de todos estos temas. Y sin más, pues yo voy a pasar a presentar a nuestros acompañantes. Empiezo por Cristina, doña Cristina López Schlichting. Ya sé que tu apellido siempre... No, yo creo que todo el mundo la conoce, periodista, directora del programa de fin de semana de COPE, y Cristina fue una de las impulsoras de la iniciativa Mujeres ante el Aborto, ¿no? En su día, cuando se prometió, se avisó que se iba a aprobar una ley de plazos, ¿no? Es licenciada en Ciencias de la Información,
una de las promotoras, como digo, de la plataforma Mujeres ante el Aborto, y bueno, como todos sabéis, pues aparece en muchísimos programas, es tertuliana en distintos programas de televisión, y sin más yo pido un aplauso para ella también. A su lado tenéis a la doctora Ana Martín Ancel. Ella es doctora en medicina, pediatra, especialista en neonatología y trabaja en la unidad neonatal del Hospital San Juan de Dios. Asiste a diario a recién nacidos sanos, pero sobre todo a recién nacidos prematuros, grandes prematuros, recién nacidos o bebés que nacen con enfermedades muy graves, muchas veces de ellas pues con un pronóstico infausto, y ha sido y es la impulsora de un protocolo en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona de asistencia a niños que nacen con una enfermedad muy grave que acorta o les da un pronóstico de vida pues muy cortito, ¿no? Es miembro fundador de distintos grupos y comités especializados, es miembro fundador de la Asociación Medicina y Persona, cuyo objetivo es centrar la asistencia sanitaria en la persona, tanto desde el punto de vista del médico como del paciente, y hay una frase que yo voy a resaltar de ella, que luego nos explicará, que ella dice: no hay fetos no viables, ahora este bebé está vivo, ¿no? Y otro aplauso para ella también. Y por último está doña Rocío López González, que es diputada por Toledo en el Grupo Popular, por el Grupo Popular en el Congreso. Ella es licenciada en Derecho, en Ciencias Políticas y de la Administración y licenciada en Periodismo. Ha ejercido como procuradora de los tribunales y letrada Rotal, y es viceportavoz de universidades en la Comisión de Educación y pertenece a las comisiones de Cultura, Agricultura y Justicia. En esta última hace un trabajo muy importante en la defensa de la vida y de la dignidad humana. Muchas gracias, Rocío. Vale, bueno, pues sin más, yo simplemente voy a introducir algunos temas, algunos puntos que a mí me parece que son importantes que comentemos, y vais a ser vosotras las que, bueno, pues toméis la palabra y deis vuestra opinión. Yo quería empezar precisamente por el día que se celebra mañana, que es el Día Internacional de la Mujer, pues por preguntaros si creéis que es necesario que haya un Día Internacional de la Mujer, ¿no? Cuando hay hombres y mujeres, ¿por qué hay un Día Internacional de la Mujer, ¿no? Si somos la mitad de la humanidad. ¿Creéis que la mujer necesita reivindicar unos derechos o unos nuevos derechos? ¿Creéis que necesitamos tener un día especial para nosotras? ¿No creéis que eso puede influir en la discriminación o promover que haya una discriminación positiva en donde solo se nos considere por ser mujeres y no por nuestra valía? Cristina, por ejemplo, tú que estás muy metida en todos estos ámbitos laborales, rodeada de muchos hombres, sobre todo también, ¿no? Muchas gracias, Gallador. Gracias a todos por haber venido. Muy bienvenidos, y gracias a Cioir por invitarme. Gracias también a la audiencia que nos escucha por internet. Yo tengo que decir que soy muy feminista, y cada vez más. Y ciertamente el nacimiento del Día Internacional de la Mujer está vinculado con circunstancias del pasado que no por lejanas son menos reales. O sea, pensemos que el acceso a la universidad le estaba vedado a nuestras bisabuelas, montones de ámbitos, digamos, de la educación y de la intelectualidad le estaba vedado por ley a la mujer, todavía en tiempo de Franco. La mujer estaba tutelada por su esposo, y en ese sentido este es el resultado de toda una reivindicación de la identidad de la mujer que es muy específica del occidental. Yo he viajado mucho por Oriente Medio, por ejemplo, y la consideración que tenga la mujer occidental no tiene nada que ver con la de otras culturas. El fruto de la tradición europea, de la tradición humanista griega, romana, del pozo cristiano definitivo y de la ilustración europeas, tiene que ver con una consideración en la que el ser humano es mujer u hombre, pero ciertamente es igual frente a la ley, ¿no? Esto es, insisto, muy específico de nuestra cultura y desgraciadamente muy ajeno
en otros ámbitos religiosos y culturales, y este día tiene que servir para subrayar también esto. O sea, que hay muchas cosas que no se pueden dar por supuestas. O sea, que hay niñas en Pakistán, en Afganistán, que no tienen derecho a la educación, que hay mujeres en Irán que no pueden ejercer determinadas profesiones, que en Arabia Saudí no se puede conducir, cosas inenarrables, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un día que se puede utilizar correctamente. El problema es de otro orden. El problema es que sea la mujer, ¿no?, que viene siendo utilizada por un cierto feminismo, particularmente desde la época de Simone de Beauvoir, que tiene muy poco que ver. Concretamente entiende que la igualdad pasa por desproveer a la mujer de aquello que la define, para hacer una especie de identidad asexuada entre el hombre y la mujer. Y desde ese punto de vista hay teóricas del feminismo que dicen incluso que la maternidad es un obstáculo para ser mujer, para la realización laboral y social de la mujer. Esto, que es insisto, una corriente muy específica del feminismo, se ha ido extendiendo, bueno, por cuestiones que no vamos a analizar ahora y que tienen que ver también con ciertas posiciones ideológicas y de los partidos, hasta calar hondamente en la sociedad, ¿no? Y realmente la batalla por la vida y la batalla a favor de la vida se ha visto lastrada en este punto. De tal modo que es una paradoja que la ley que ahora mismo intentamos, o yo al menos lucho contra ella desde hace mucho, la ley Zapatero de aborto, la ley de plazos, ha sido fundamentalmente expuesta por mujeres. Yo siempre he dicho que paradójicamente por mujeres que no son madre ninguna de ellas. O sea, cuando se produjeron los grandes abrazos tras la aprobación de la ley, María Teresa Fernández de la Vega, Trinidad Jiménez, Viviana Ido y la señora Chacón, todas ellas desconocedoras de lo que pueda ser madre, se felicitaban enormemente por la ley del aborto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ellas se atribuyen la condición de mujer y la representación de las mujeres. Y esto choca con la realidad, con el hecho de que muchas de nosotras aquí pues somos mujeres también. Por eso la plataforma contra el aborto, que en su momento recabó 50.000 firmas de mujeres contra esta ley, contra la ley AIDO, fue una plataforma esencialmente de mujeres, no porque estemos en contra de los hombres. Llamaban los señores y decían, yo es que quiero firmar. Digo, pues reúna usted firmas, porque de lo que se trataba es de hacer visible, que determinadas mujeres no se pueden arrogar la representación de todas las demás, y que hay una inmensa mayoría silenciosa de mujeres que está muy orgullosa de ser madre. Es más, son escasísimas las mujeres que abominan de su condición de madres, ¿no? Creo, por terminar, que uno de los grandes avances a los que se refería Gador, y que han llevado también a la propuesta de la ley Gallardón y a la génesis de un nuevo pensamiento provida en la sociedad, es el hecho de que, frente a tentativas del pasado del movimiento provida de demonizar a las mujeres o de subrayar, digamos, la parte sangrienta del aborto, yo he percibido un cambio, una madurez grande de este movimiento antiabortista en España, cuando ha subrayado el drama que subyace para la mujer en el aborto, cuando ha hablado del síndrome que se genera después del aborto, del tremendo sufrimiento de la mujer, y cuando ha subrayado que se trata de un drama social. Esto ha sido uno de los grandes éxitos del movimiento y de Hazte Oír también, ¿no? El dejar claro que no es una cuestión positiva, la cuestión del aborto, y que oculta extraordinario sufrimiento. En la última encuesta, antes del final de la época Zapatero, que casualmente fue del periódico La Vanguardia, el 51% de los encuestados eran contrarios a la ley Gallardón, a la ley Zapatero. El 51%, en una sociedad que, todos los que nos escuchan lo saben, era muy mayoritariamente abortista. Se había ido produciendo un cambio y una sensibilidad hacia determinados aspectos de esta ley que luego trataremos, pero se había producido un vuelco gracias a gente como Gador Joya y gracias a las personas de Hazte Oír y a todas aquellas personas que de forma honesta, sencilla, han señalado la belleza de la vida, el gusto que da tener hijos, el impulso positivo que supone luchar por la existencia, aunque sea esta enferma o por la ancianidad o por enfermedad o por el nacimiento de un niño con problemas, y el drama tan tremendo que hay detrás del aborto para las mujeres, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay que tener temor del Día Internacional de la Mujer. Creo que es un motivo para vindicar la maternidad, porque hay que ser muy perverso para entender a la mujer sin el dato de su maternidad.
O sea, realmente tienes que censurar una parte de la realidad, ¿no? La mujer tiene útero, tiene trompas, tiene ovarios, tiene cosas que después nos explicará la doctora Ancel, y además es parte de su riqueza esta capacidad de alumbrar la vida y de cambiar la sociedad a través de ello. Y yo creo que esto tiene que ser subrayado en el Día de la Mujer y que las visiones feministas absolutamente tendenciosas y minoritarias tienen que ser tendenciosas y minoritarias. Pues sí, Cristina, estás hablando de otras culturas, de cómo se trata a la mujer en otras culturas. En nuestra cultura, tú como periodista, que vives en el día a día del mundo de la comunicación y en el día a día de la noticia, ¿por qué crees que este movimiento feminista que reniega de la femineidad de la mujer, que basa la ideología en el propio cuerpo, el movimiento Femen, es un movimiento sin mensaje, porque en realidad yo no encuentro que tengan ningún mensaje más que mostrar su propio cuerpo de una manera agresiva? ¿Por qué crees que cala tanto? ¿Por qué en los medios de comunicación llama tanto la atención un movimiento como este, sin mensaje? ¿Por qué crees que el movimiento feminista, por qué crees que tú has dicho una mayoría de mujeres silenciosas, por qué crees que en la opinión pública está tan extendido el mensaje de este movimiento feminista, que en parte a nosotras no nos representa por nuestra forma de ver el feminismo, en los medios de comunicación? ¿Cuál crees que es la clave? ¿Cuál es el problema? Yo creo que hay una astucia mediática que hay que aprender. De hecho, en ese sentido, insisto, el movimiento Provida en España ha ido madurando también antes hablabas tú de los medios a disposición, de la necesidad de organizar. Yo qué sé, por ejemplo, es evidente que las manifestaciones por la vida han sido muy hermosas, visualmente muy hermosas. Sí. Creo que han ganado muchísimo en alegría, desprovistas de toda agresividad, pues con toda una serie de parafernalias mediáticas, globos, etcétera, que era necesario utilizar, ¿no? Y en eso hay que ser astuto. ¿Por qué es llamativo que unas señoras, se suban en una estatua en cueros? Porque es llamativo. Porque es muy llamativo. O sea, tú no vas por la calle y ves a una señora en cueros subida a una estatua. Entonces eso está muy bien pensado. Ahora, cuando después sabes que estas señoras vienen financiadas por un millonario ruso, cuyos fondos son de dudosa procedencia, pues si fueses un poco crítico empezarías a pensar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que existe una censura sistemática desde el poder con respecto a quienes defienden la vida. No lo creo, lo digo. O sea, cuando Isabel San Sebastián, Isabel Durán y yo fundamos la plataforma Mujeres contra el Aborto, yo cogí el teléfono y de cada 20 llamadas, 25 conseguía una firma, digamos, de una mujer famosa, entre comillas, para poner en la cabecera, ¿no? Las anécdotas me las reservo por pura discreción, pero es increíble las cosas que tuvo que oír. O sea, actriz conocida, presentadora de televisión española. No, yo esto lo comparto con vosotras, pero no lo puedo decir porque trabajo en televisión. Presentadora famosa actualmente también, trabajando en Canal Sur. No, mi marido y yo compartimos esto, pero en Canal Sur no me dejan estar si yo hablo de esto. Y el otro día, Niña Pastori, que esto sí lo puedo decir porque es firmante, valiente, de la plataforma Mujeres contra el Aborto, Niña Pastori me decía, digo, ¿quieres salir en el programa y tal para comentar estas cosas? No, ya sabes que no puedo, porque tengo firmados un montón de contratos en Andalucía, en ayuntamientos, si yo me pronuncio a este respecto, me liquidan el contrato. O sea, creo que no hay que ser ingenuos, y me dirijo también a la representante política, con relación al hecho de que un cierto sector político entiende su actividad como una militancia ideológica y una pertenencia prácticamente, vamos a decir, religiosa. De tal modo que todo va unido. O sea, tú no contratas en tu ayuntamiento determinados artistas si estos no forman parte de determinada plataforma que, aunque seas cantante o actor, te habilita para soportar determinadas posiciones en la campaña electoral. Y este bloque tiene aterrorizado a la gente, la tiene aterrorizada. O sea, yo tengo listas enteras de mujeres que no se atreven a hablar de este tema. Y ciertamente te lastra la carrera. O sea, tú asumes determinadas consecuencias por el hecho de adoptar unas posiciones, ¿no? Y esto hay que denunciarlo, y en esto hay que seguir adelante, y las pocas mujeres o las mujeres que toman esta posición, pues Teresa Raval, que está en la plataforma, pues la propia Niña Pastori, son de una valía extraordinaria. Y hay que darles muchas gracias porque lo hacen a costa de sus propias carreras, ¿no? Pero es tremendo que esto exista. O sea, no se trata tanto que Femen tenga éxito, sino que hay toda una corriente internacional de opinión que favorece, y en fin, luego podríamos hacer especulaciones sobre
de dónde proceden estos fondos económicos, por ejemplo, para soportar estas posturas, que favorece estas tomas de posición y que hace muy difícil que verdaderamente la confrontación sea real, porque aquí no estamos en régimen de igualdad. No estamos en régimen de igualdad, y Gador lo sabe, porque ella convoca un acto y salen determinados medios, pero en otros no. O sea que esto es así. Esto es así. Y hablando de Femen Rocío, tú estabas en el Congreso de los Diputados, yo no sé si fue su primera aparición o de las primeras, cuando se presentaron, como suelen hacer habitualmente. Tú como mujer, en ese momento, ¿qué sentiste cuando las viste allí como política y como mujer? Pues frío, en el Congreso de los frío. Bueno, ¿qué sentiste? primero, ¿Qué pensaste? Me gustaría dar las gracias por vuestra invitación Gracias a ti. a esta tertulia. Además, dicen que los ejércitos ponen a las mejores en la primera línea de los campos de batalla, y hoy está una de las mejores periodistas de este país, como es Cristina López, Bueno. que tengo el mismo apellido que ella, el primero, el segundo casi. Y también siento un orgullo tremendo de compartir también aquí tertulia con una experta que defiende la vida desde el hospital, y con una joya que se parte ahí el alma en los debates, defendiendo a la vida, y que lidera esta asociación, por lo cual estoy súper agradecida. Y detrás de esta sonrisa y de estas grandes profesionales estáis vosotros, que estáis inquietos en esta materia y que hoy estáis aquí en una tarde de viernes soleado, porque os interesa y mucho. Gador hablaba de vuestro tesón y de vuestra humildad, y también junto a vosotros hay miles de mujeres anónimas, hombres y mujeres, que son amantes y defensores de la vida. Por eso para mí de verdad es un honor estar hoy aquí. ¿Qué sentí? Bueno, pues yo estaba allí pues como cualquier miércoles en la sesión de control al gobierno, y estaba contestando a Alberto Ruiz Gallardón, otra cosa que no tenía nada que ver con el aborto, y empezamos a escuchar unos gritos. Y yo decía a mi compañera, ¿pero qué dicen? Y decían que si algo es sagrado, que el aborto es sagrado. Digo, ¿pero cómo va a ser el aborto es sagrado? Me parece una incongruencia. Y estaban justamente en la tribuna arriba de mí, y ya lo vi por las pantallas, y vi que eran estas chicas que llevaban el torso desnudo, y sentí un poco de vergüenza. Sentí que era una actitud indigna, provocadora, con un mensaje totalmente incongruente, porque el aborto es algo dramático y en ningún momento es algo sagrado. Una falta de respeto total a la democracia, al Parlamento, a la soberanía popular, porque son debates de representantes elegidos por el pueblo, y eso no se puede permitir de ninguna forma, ¿no? Y también falta de respeto a la mujer, ¿no? Porque la mujer no tiene por qué ser objeto de nada, con lo cual me pareció todo una sinrazón. Y lo que más me avergonzó es ver alguna diputada que aplaudía. Y luego me contaron que había alguna compañera también que fue a la puerta de los juzgados. Gente de la izquierda que aplaude este tipo de actos. Y luego también me pareció vergonzoso cuando veía en la televisión ese acoso a Monseñor, al cardenal Rouco, porque me parece un total ataque a la libertad religiosa, y creo que eso hay que denunciarlo, porque se están profanando templos, y bueno, pues me parece eso una actitud indigna que quiero denunciar, y me parece también ese atentado contra la libertad religiosa. Gracias. Hablaba Cristina de la maternidad. Yo creo que es un tema que es muy interesante que toquemos, y que vosotras nos deis vuestra opinión sobre si hoy en día se ve en nuestra sociedad la maternidad como un valor añadido, como algo que desde luego es fundamental e imprescindible para que la sociedad pueda avanzar y se pueda perpetuar y la especie, pero ¿veis hoy en día la maternidad como un factor enriquecedor, como un factor positivo, o lo veis como un factor de discriminación? Todas somos mujeres trabajadoras y todas pues conocemos casos de mujeres que a lo mejor pues han desarrollado su profesión sin ningún problema, y a lo mejor han tenido algún problema en el momento de quedarse madre. ¿Creéis, por ejemplo, Ana, tú has visto en tu hospital, verás muchísimas mujeres embarazadas que atienden, ¿no?, antes de dar a luz, que hoy en día la maternidad es un factor de discriminación para la mujer? Yo también quiero empezar agradeciendo la invitación. En primer lugar a Gador y vuestra presencia aquí. Realmente
es precioso encontrarse con gente comprometida con la defensa de la vida como hacéis vosotros. Y yendo a tu pregunta, yo es verdad que como mujer nunca me he sentido discriminada en el ámbito profesional. Es posible que haya otros ámbitos en los que sí que ocurra, pero a un cierto nivel de profesión es poco habitual. Y sin embargo, sí es cierto que es diferente cuando hablamos de la mujer como madre. Ahí es más fácil encontrarse con dificultades. Discriminaciones que pueden ser tanto desde el punto de vista de las contrataciones como de la propia dificultad. Una madre, bueno, como no va a estar atenta a las necesidades de sus hijos, a tantísimas necesidades, desde la guardería, desde la lactancia, desde cuando están enfermos. Hay un montón de aspectos que nuestra sociedad, en esta tendencia a hablar de una misma dignidad y confundirlo con una identidad ontológica casi, hace que la mujer es como si no tuviera que ser madre. Y tampoco es verdad que el padre y la madre sean iguales, son distintos y cada uno tiene un papel preciosísimo a la hora de educar a sus hijos y a la hora de construir la familia. La confusión de que somos idénticos, esto es una confusión que yo creo que es muy grave, y ahí es muy importante ayudarnos a mirar la propia experiencia, porque es que no es que no sepamos de qué estamos hablando, cada uno de nosotros somos hombres o mujeres, y es fácil que entren ideas que nos hacen separarnos de la realidad. Y ahí, por ejemplo, lo del Día de la Mujer, redescubrir qué significa ser mujer desde la realidad que cada una de nosotras es, o qué significa ser hombre, o qué es lo que aportamos cada uno de nosotros en el ámbito laboral. Es distinto ser mujer que ser hombre en el ámbito laboral. Tenemos una aproximación distinta, muy variable también entre las mujeres, no hay clichés, pero en conjunto es una riqueza diferente la que aporta una mujer de la que aporta un hombre. Y en ese sentido, el favorecer la presencia de todos en los diferentes ámbitos, teniendo en cuenta también esta diversidad, yo creo que es muy importante. Hay también el ámbito de la política es decisivo, pero no solo. Hay toda una construcción social que yo creo que es esencial a la hora de afrontar este punto. Y vuestro trabajo seguro que también es decisivo, como una forma de comunidades que acompañan al verdadero ser hombre o mujer y por tanto también ser madre y padre. Cristina. Realmente, volviendo al tema de la represión social de ciertas actitudes de defensa de la vida, yo es que tengo tantos ejemplos. Por ejemplo, las dos miembros del dúo Virtudes, que no son sospechosas de ser miembros de la caverna, ni católicas, ni nada por el estilo, Soledad y Elena, tuvieron, si recordáis, sendos hijos a la vez, porque una de ellas se quedó embarazada y como eso interrumpía la forma de trabajar, porque eran idénticas, las dos llevaban pelucas, la otra decidió tener también su hijo y las dos tuvieron dos varones que tienen ahora unos 20 años. Y Sole, muchísimas veces me ha dicho, y lo ha reconocido en público en la cadena COPE, que ellas han quedado con la pena de tener más hijos. Dice, pero era imposible, Cristina. Dice, mira, no solamente era el ritmo trepidante, es que nosotras para ir a buscar al niño al colegio mentíamos constantemente. O sea, estábamos en una productora de televisión negociando un contrato y podíamos decir, dejo Antena 3 porque tengo otra reunión de trabajo en Telecinco, pero no podías dejar la reunión para decir voy a buscar a mi hijo a la guardería, porque esto quedaba tachado como irresponsable. Y esto se me ha quedado grabado. O sea, Sole me dice, yo he mentido para dedicarme a mi hijo lo que no está en los escritos. Esto es una realidad de mujeres de nuestra época perfectamente integradas y que son un ejemplo de carreras laborales, ¿no? Y luego hay otra cuestión que quisiera subrayar. En la sociedad en la que vivimos, desgraciadamente lo que importa se paga. O sea, el dinero y lo que importa están estrechamente relacionados. Y no hacemos más que oír que en todos los países europeos se reconoce que hay un problema demográfico. Hace muchos años, hace 30 años que se viene reconociendo este problema, por ejemplo en Alemania, con ayudas a la maternidad, ayudas a las familias. Aquí nunca ha tenido un papel. Porque al ser la transición, digamos toda la evolución democrática muy tardía por culpa del franquismo, en los años 80, los años 90, todo el subrayado era el discurso de la izquierda social según el cual la mujer lo que tenía que hacer era incorporarse laboralmente.
y si para eso tenía que abortar, lo indispensable era que se incorporase laboralmente. Y ningún gobierno se atrevió, ni siquiera en la derecha, a decir, no, es que tener un hijo es una aportación social, es que supone una seguridad social del día de mañana, etcétera. Y eso no se corrigió nunca. Entonces nos encontramos con un país donde eso es tremendo, ¿no? El último ejemplo, y acabo ya, lo he tenido este fin de semana, que he hecho el programa en Canarias. El sábado fue en Santa Cruz de Tenerife, y en el programa apareció una muchacha a la que había conocido yo poco antes, de nombre Thais, que había abortado cuando tenía 23 años. Ella tenía en estos momentos 30, en su momento tenía un novio, él no quiso hacerse cargo del bebé, total, abortó. Tuvo una experiencia muy dramática, depresiva y de síndrome posaborto, y a los 30 años, ya con otra pareja, vuelve a quedarse embarazada, la pareja tampoco se hace cargo de la criatura, y ella entra en internet. Y por casualidad, buscando clínicas de aborto, encuentra una asociación que tal vez conozca Gador, que es Signo de Vida, Tenerife, que lleva un sacerdote, y pensando que le podían informar, llama por teléfono. Y el sacerdote le dice, no te vamos a ayudar con un brazo, te vamos a ayudar con los dos. Y entonces ella, que no quería revivir su propia experiencia de hacía 10 años, se lanza a la aventura de tener el hijo. Y entonces acude a la Seguridad Social y le dicen que hay toda una serie de ayudas para madres en esta situación. Ella no tenía trabajo, había roto con su familia materna por graves problemas familiares y estaba sola con el bebé. Bien, coge este papel, que es un papel físico, y cuando va al asistente social para reclamar tales ayudas, el asistente social le dice que desconoce esas ayudas. Y en cambio le proporciona un listado completo de las clínicas donde puede abortar. Bueno, esta es una muestra de cómo está establecido el engranaje social, con un apoyo orgánico, económico, al hecho de abortar, de tal manera que una mujer que se encuentra sola frente a esta circunstancia tiene muy pocas posibilidades de salir adelante. Bueno, Iker ha nacido hace 25 días, es un niño espectacular, y actualmente Thais vive en un piso de Signo de Vida, recibe un estipendio y tan pronto pase la época de los primeros meses del bebé, pues se le va a buscar un trabajo, ¿no? Pero esto es una muestra de cómo funciona la sociedad en lo que a promoción de la vida se refiere. Ese es el día de hoy, eso es verdad. Rocío, aprovecho para que nos des tu opinión sobre este tema ya, para introducir el tema de la reforma de la ley del aborto que ha presentado el Gobierno, porque es cierto que ahora la vamos a comentar brevemente. ¿Qué os parece? ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿En qué creéis que se puede mejorar? Pero ahora nos das tu opinión sobre este tema y yo aprovecho para comentar que en este sentido le falta, bueno, yo creo que le faltan dos patas. Una es la de crear un plan de adopción nacional ágil y eficaz, y el otro el de implementar una serie de medidas y con dotación presupuestaria de ayuda a la maternidad, que de momento no se contempla en el anteproyecto. ¿Tú cómo lo ves, Rocío? Bueno, si me piden mi opinión personal sobre el anteproyecto de ley, te diré que es muy positivo, que yo creo que es un proyecto de ley valiente. ¿Y por qué? Pues yo lo veo positivo porque desde muy pequeña yo he nacido en una familia donde se me ha querido y donde se ha apreciado la vida. Luego he ido creciendo y he tenido una formación donde se me ha expresado que la vida es un valor irrenunciable, un valor inviolable. Y luego estudié Derecho y también me enseñaron cómo todo el entramado jurídico va en favor de la vida. Y en estos momentos, bueno, pues mi gusto por la política o la vocación por la política me viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y siempre lo he concebido como un servicio a los demás, por supuesto un servicio a la vida. Y ahora como diputada, yo no esperaba estar de diputada en mi primera legislatura y estaba ejerciendo mi carrera de Derecho y tal, y bueno, me ha tocado estar en este momento. Además estoy en la Comisión de Justicia, donde se va a defender, y para mí es una gran oportunidad, porque no hay nada más bonito para un servidor público, no hay nada mejor para un legislador que poner en marcha un plan para la defensa de la vida, y nada más bonito haré que votar un sí a la esperanza, un sí al futuro y un sí a la vida. Y yo creo que, bueno, pues este anteproyecto me parece un gran paso, como digo, hacia adelante, porque ya no va a ser la tercera ley del aborto. Esta va a ser una ley de protección al concebido y protección a la mujer embarazada. Sí, en ese sentido, hablas de la tercera ley. Muchas veces nos preguntan, ¿de qué sirve que hagamos tanto si luego va a ganar el Partido Socialista y la va a cambiar?
yo creo que podemos comentar cómo hemos llegado a este punto, es decir, cómo se ha conseguido que un gobierno dé el paso de derogar una ley, un paso a favor de proteger más la vida humana. Los movimientos sociales y los medios de comunicación comprometidos yo creo que han sido claves. Haya habido un cambio, un despertar de los movimientos sociales, entre comillas, gracias a Zapatero y a su gobierno, pero es cierto que muchas veces, o sea, yo creo que este gobierno, si no es por la presión cívica de la ciudadanía española, no hubiera dado este paso, por falta a lo mejor de convicción, no porque dentro no haya personas convencidas, sino porque globalmente falta de convicción, ¿no? ¿Cómo creéis que hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo creéis que se puede hacer para mantener esta ley? Y vosotras, respecto a este anteproyecto que tenemos sobre la mesa, ¿qué cosas creéis que se pueden mejorar? ¿Qué os gusta, qué no os gusta? Bueno, yo... perdona que la pregunta, acaba tu discurso. No, por ejemplo, que yo creo que yo veo grandes avances en este anteproyecto. Primero, ya no hay un aborto libre. Se logra un equilibrio entre los derechos del no nacido y los derechos de la mujer. Los menores ahora van a necesitar o bien el asentimiento, o si son menores de 18 años, el consentimiento expreso de sus padres, que a mí antes me parecía una vergüenza, que para ir a una excursión al zoo se necesitara el consentimiento paterno y para tomar una decisión de este tipo no. También ya no se discrimina a la discapacidad y esto es muy importante. Ya no hay un reproche penal, esto también es un acierto, porque se le ve a la mujer como una víctima y no como alguien culpable. Esto es igual que si pusiéramos un reproche penal al que se intenta suicidar. Yo creo que ya se ha hecho un daño a sí mismo y hay que estar a su lado en esos momentos tan difíciles. También da una mayor seguridad jurídica a los médicos, hay un mejor asesoramiento, una mayor información, se les va a informar del diagnóstico, sobre todo de las distintas posibilidades y alternativas al aborto. Y también me parece muy bien que se prohíba la publicidad de los centros abortivos. Por tanto, yo creo que el gobierno del Partido Popular va a cumplir su compromiso y está en sintonía con lo que está pidiendo muchísima parte de esta sociedad y algo también muy importante que se ajusta a la Constitución, se ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional, al Convenio de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad y me parece que sí que tiene bastantes avances y es sobre todo la ley de la vida. Hombre, yo creo que es un paso histórico, en el sentido de que, al margen de su contenido, y coincido bastante como lo has descrito tú, incorpora también una gran bondad, que es el hecho de que se trataría de la primera ley en el ámbito europeo en la que se produce una retroversión de lo que se supone, bueno, de lo que se ha pretendido definir como un derecho, ¿no? Que es el colmo ya, que algo tan dramático para la mujer, tan dramático para el niño, pueda ser definido como un derecho humano, es una cosa monstruosa, ¿no? Entonces, si esto se da, indudablemente, a una costa de que después un nuevo gobierno de otro orden derogue esta ley, cosa que ocurrirá, indudablemente habremos dado un paso extraordinario adelante, porque queda una constatación legislativa de que hay una voluntad de un amplio sector de la sociedad en esta dirección. Yo en este sentido no puedo sino, y lo he dicho varias veces, felicitar al ministro Gallardón y felicitar al gobierno Rajoy. No voy a ser del todo complaciente en el sentido de que, claro, la batalla por la vida exige, y luego nos lo explicará la doctora Martín Ancel, una cierta reflexión sobre lo que el ser humano sea y sobre las cuestiones médicas que no son inmediatas, ¿no? Sobre todo cuando hemos nacido en una cultura donde siempre se ha hablado del aborto como un bien. Y desgraciadamente este amor por las cosas no está del todo presente en todos los sectores del Partido Popular. Quiero ser justa, ¿no? Me parece completamente sorprendente que ante una ley tan avanzada en la que se afronta una oposición ideológica tan dura, porque los sectores que están en contra lo están muchísimo, la primera reacción sea que Núñez Feijóo en Galicia y Monago en Extremadura salgan en contra de la ley. O sea, es completamente esquizofrénico. Y este es un problema, bueno, casi de poder. O sea, porque a mí me importa muy poco lo que el señor Monago piense, pero sí me importa lo que el señor Rajoy le ha dicho al señor Monago, que tenía que ser una palabra y te vas a la calle, que para eso es el jefe, ¿no? O sea, porque entre otras cosas nosotros hemos votado un programa electoral, ¿no? También lamento
una cierta falta, y en este sentido nuestra invitada de hoy tiene un mérito extraordinario, de implicación de las mujeres del Partido Popular. No puedo generalizar, les aconsejo que entren en internet, pongan Esperanza Oña, Parlamento Sevillano, y van a escuchar el mejor parlamento que sobre el aborto se ha hecho, que yo he escuchado, y desde luego en una cámara, de una mujer, de una diputada, Esperanza Oña, extraordinario. Pero, claro, lo que no puede ser es que llegue el momento en que se plantee en la Cámara una discusión al respecto y escuchemos a la vicepresidenta decir que es que hay que llegar a un acuerdo con el PSOE, en un tema en el que es evidente que no hay acuerdo posible porque la oposición lo que quiere es la ley de plazos y el aborto universal. O sea, que la señora vicepresidenta haga esto e incluso el señor Rajoy mencione esta cuestión del consenso y del acuerdo es cuando menos vergonzante. ¿Y qué denota? Y que conste que con esto no quiero entrar en una batalla política. Denota una debilidad social de la propuesta cultural de cierta derecha. O sea, hay como una abdicación con relación a la definición de la realidad. Se le deja a la izquierda. Mucha gente de derechas, y ustedes, vosotros lo sabéis, te dice es que, ¡joder, qué fallo que el Partido Popular haya planteado este tema ahora! Lo normal es que estas cosas se hagan de puntillas. Ahora lo importante es la economía. Que se vaya sobre el tema económico y luego ya en la segunda legislatura ya se planteará. Porque van a perder las elecciones por este tema. La prueba está en que efectivamente ahora durante la campaña europea se ha retirado el tema de primer plano. Yo no digo que no sea una batalla difícil, no digo incluso que no haya que ser prudente. Yo lo que digo es que hay que hacer un trabajo cultural. Y lo que es absolutamente imperdonable es que los diputados y diputadas del Partido Popular no estén al cabo de la calle con relación a esta batalla. O sea, que no sepan verdaderamente que esto es una batalla de liberación de la mujer. O sea, que se les meta un canitazo por la calle y te digan unas cosas. Lo más que llegan a decir es que en la ley Zapatero las niñas de 16 años abortaban sin el consentimiento de sus padres. Pero vamos a ver, estamos hablando de una ley que define por primera vez en la historia de la humanidad el aborto como un derecho, que es una cosa, desde el punto de vista legislativo y filosófico, completamente aberrante, y ellos no lo saben. O, por ejemplo, que hasta el último día del embarazo se puede abortar un feto con malformación, hasta el 9º mes de embarazo, que luego yo no sé cómo lo harán, pero nos lo tendrá que habrá que apisonarlo en la cabeza con una trampa, porque, claro, estamos hablando de 3 kilos de criatura, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones las desconocen y ahí hay una falta de amor, ¿no? Con eso, insisto, no es un problema relativo al Partido Popular. Creo que tiene que ver con toda una posición social donde no se abunda, donde no se va al fondo de las cosas, donde no se mira la realidad con amor, donde no te das cuenta de que te estás jugando tu propio destino, ¿no? Y esto es una cosa que yo echo de menos. Pero, en fin, sí que felicitar, desde luego, al ministro y felicitar al partido que ha sido valiente en este sentido. Insisto, aunque lo más probable es que la ley se derogue después, pero todo esto es una lucha histórica, ¿no? Algún día le contaremos a nuestros nietos, cuando esto ocurría en Europa, nosotros ya decíamos que esto es una barbaridad, ¿no? Yo creo que ahí nosotros, lo que somos los movimientos cívicos y los ciudadanos españoles, tenemos una gran responsabilidad. A mí cuando me dicen, esto que estáis haciendo sirve de nada porque va a venir del PSOE y va a volver a cambiar la ley, yo siempre digo, si tenemos tiempo para mientras hacer pedagogía, una vez que el mensaje, el mensaje favorable al derecho a la vida, el mensaje que nos acompaña, los adelantos científicos, las ecografías, lo que nos va a contar ahora la doctora Martín sobre las cirugías intrauterinas, una vez que nosotros hagamos pedagogía pública y sepamos y consigamos que cale como lluvia fina de nuestro trabajo de todos, los medios de comunicación, los médicos, los movimientos cívicos, en la sociedad, ese mensaje, incluso gente que vota PSOE, puede que dentro de 3-4 años, si nos esforzamos por nosotros a implantar, difundir el mensaje favorable al derecho a la vida, diga, es que esto del aborto como derecho, yo es que no lo voto, aunque haya votado toda mi vida al PSOE. Con lo cual ahí tenemos una responsabilidad enorme. O sea, yo creo que no vale votar y que el gobierno haga, ay, qué malo el gobierno que no hace, y dentro de 4 años volver a votar. Es que tenemos la responsabilidad de nosotros, ¿no? Le voy a dar paso a Rocío un segundín, para luego ya que habéis hablado del supuesto eugenésico, darle paso a la doctora Martín. Mi estima y mi admiración por Cristina López me lleva a estar de acuerdo en un 99,9% de lo que dice, pero sí que es cierto que quizá no ha reflejado bien lo que estamos viviendo desde el Partido Popular. Yo pertenezco a un partido que es de centro, reformista, y que ha estado y siempre está inspirado en el humanismo cristiano. Y como está inspirado en el humanismo, defiende y siempre ha defendido la vida, y siempre ha defendido la dignidad humana y la familia. Y a mí me gusta que se defienda, y este es nuestro esqueleto y nuestro ideario, como también defendemos la unidad de España o la educación en valores o la libertad.
Entonces, yo creo que siempre, bueno, de hecho está en nuestros estatutos, en el artículo 3 de los estatutos del Partido Popular dice que este partido tiene un compromiso renovado por la vida. Está presente la vida y la dignidad humana en las ponencias políticas de la mayoría de los congresos. También hay que decir que el Partido Popular se opuso radicalmente al Partido Socialista, con el voto particular en la subcomisión, con el voto en contra en el Congreso y en el Senado, y con un recurso de inconstitucionalidad presentado en junio del año 2010. Ha habido también muchas declaraciones de nuestros políticos, de Mariano Rajoy, de Soraya, de María Dolores Cospedal, diciendo que no queríamos una ley de plazos y que realmente el aborto es un drama y había que cambiarlo. Ha habido esas declaraciones y ahora se ha presentado un informe del anteproyecto que está avalado por el Consejo de Ministros. Ahora está siguiendo su tramitación. Hay que pedir informe, como sabéis, a distintos órganos consultivos y hay que escuchar al Colegio de Enfermeros y a la Organización Colegial Médica y hay que escucharos a vosotros, a las asociaciones Provida y al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal y todo eso lo vamos a tener que estudiar. Y yo creo que los consensos que nos referimos es que entre nosotros también hay debates internos, pero que la mayoría, de verdad, pensamos que así en lo esencial, ¿no? Habrá que estudiar todo lo que vaya llegando y debatirlo, pero ¿se podrán limar ciertas aristas? Pues sí, yo no soy tampoco pitonisa ni adivino el futuro, pero yo creo que el anteproyecto quedará al final igual en lo sustancial. Voces críticas, ya has hablado de ellas, pues siempre hay. El Partido Popular, como sabes, tiene un espectro muy amplio, pero te puedo asegurar que hay la amplia mayoría de las personas del Partido Popular pensamos igual. Lo que pasa que muchas veces también los medios de comunicación lo que más vende es una voz crítica. Yo he salido defendiendo la vida y a mí no me han sacado en ningún medio de comunicación, pero lo dice otro compañero y a lo mejor tienen un altavoz. Pues sí, Ana, vamos a ver, en España el 97% prácticamente de los abortos se practican acogiéndose al famoso riesgo coladero para la salud psicológica de la mujer que lamentablemente en este anteproyecto se sigue contemplando, ¿no? Eso es verdad y realmente mientras persista este supuesto, mientras no se obligue a que haya una mayor intervención del sistema sanitario público, mientras puedan ser psicólogos de centros privados los que firmen los informes, ahora aflorarán los negocios de gabinetes psicológicos dedicados a cobrar a la mujer por informes favorables. Sabemos, estamos luchando, nosotros hemos presentado un informe donde pedimos que este supuesto sea retirado, pero hay un casi 2 y pico % que no por ser un minoritario el número de esos abortos, son casi 3.000 o algo más de 3.000 al año, que se practican acogiéndose al supuesto eugenésico, es decir, niños a los cuales se le diagnostica, ya no digo una enfermedad grave, o sea, yo como pediatra en el día a día me he encontrado a madres que han abortado a hijos por labios leporino, por pequeños quistes pulmonares, por síndromes endocrinológicos que hoy en día tienen tratamiento y se aborta por cualquier cosa. Es el supuesto eugenésico, ¿no? Yo en este apartado sí que me gustaría que la doctora Martín, que vive en el día a día estas situaciones, pues nos aclarara, nos diera luz sobre términos, por ejemplo, que este anteproyecto contempla, como es el de incompatibilidad con la vida. ¿Existe realmente una enfermedad que sea incompatible? ¿Qué es eso de que una enfermedad sea incompatible con la vida? ¿Qué es el término de viabilidad fetal? ¿Cómo has vivido la experiencia de niños que han nacido muy enfermos, que han vivido pocas horas en tu unidad? ¿Qué hacéis? Yo creo que tú nos puedes aportar ahí un testimonio muy bueno y que nos dará mucha luz para poder manejar estos términos que oímos y que muchas veces no se sabe lo que son, ¿no? ¿Qué significan? Claro, el término incompatible con la vida es verdad que es un término que se utiliza con bastante frecuencia refiriéndose a los fetos y es curioso porque no se utiliza en otros momentos de la vida porque es de sentido común que alguien que está vivo no es incompatible con la vida. Puede ser que su vida esté muy limitada, puede ser que vaya a durar unas horas o unos días. Existe una enfermedad limitante de la vida, esto sí que existe. Incompatible con la vida podría existir si pusiéramos el adjetivo con la vida extrauterina. Es verdad que hay fetos que tienen unas patologías de cierto tipo por la que sabemos que cuando nazca
fallecerá, porque a lo mejor sus pulmones no van a poder respirar. Entonces, pero hace falta este adjetivo, porque si no, a este feto que está vivo le privamos de algo que es evidentemente una falsedad, documentable hoy en día por la medicina. Y quitándole esta evidencia elemental, le quitamos también su dignidad. Le decimos, tú no estás vivo, es como si no existieras. Y sin embargo, estos fetos con enfermedades a veces leves, y es verdad que esto es una cosa cada vez más frecuente, pero a veces muy, muy graves, en situaciones que son sumamente dolorosas y que a veces fallecerán en ocasiones intraútero, en ocasiones en el momento del parto, o a veces a lo largo de los primeros minutos, días o semanas de vida. Son fetos que hoy en día nuestra sociedad tiende, no sé si decir a despreciar, o tiene tal temor, tal incapacidad de afrontar el sufrimiento, que prefiere no mirar y quitarse esto de encima lo antes posible. Y hoy en día son excepcionales las parejas que, teniendo un bebé así, quieren acompañarlo durante toda su vida. Son excepcionales, esto hay que decirlo. Y al mismo tiempo son experiencias únicas. Seguramente vosotros habéis tenido ocasión de conocer a algunos, pero son inolvidables, porque ellos entienden la novedad que trae a la vida un bebé así, y con todo el dolor al mismo tiempo acogen la grandeza de lo que es amar a tu hijo por lo que es hasta el final, ¿no? Esto hoy se entiende muy poco. Una experiencia mía en el hospital, por ejemplo, fue hará como un par de años o así, que nació un bebé con un problema del corazón muy grave, inoperable. Era un bebé que sabíamos que fallecería cuando se cerrara un conducto que tienen los niños abierto dentro del útero, y esto iba a ser los 2-3 días de vida. Y estaban estos papás en una habitación con su bebé y estábamos haciendo cuidados paliativos con este niño. No sufría, los papás lo querían, tenían una pequeñita por ahí de 2 añitos que correteaba por el hospital, y entré un momento en la unidad de cuidados intensivos, donde hay gente acostumbrada a ver bebés en situaciones muy, muy graves, y me preguntaron 2 enfermeras jóvenes, ¿pero estos padres no sabían que este niño tenía un problema así de grave? Pero qué crueldad hacer nacer a un niño así. Este es el concepto que en este momento tenemos. Parece que acompañar a tu hijo en una situación de este calibre es una crueldad. Y esto es parte de la batalla cultural que dice Cristina. La gente en este momento no se imagina otra opción. Justo esta mañana me llamaba una compañera médico también, a la que le habían hecho una consulta por una gestante de la que sabía que le faltaba la cabeza al feto. Posiblemente sería una anencefalia, no sé muy bien cuál sería el diagnóstico. Y hablaban con ella porque tenían muchísima prisa por abortar lo antes posible, para evitarse el trauma de seguir con un feto que tiene una enfermedad así. Y esta colega sabía que yo trabajo con bebés en estas circunstancias, y me llamaba para pedirme información. Y me dice, he hablado luego con la persona que me ha referido a esta familia y le he explicado esta posibilidad, que uno puede acompañar, hacer cuidados paliativos con un feto, como los hacemos con un niño o con un anciano. Y dice, la persona que tenía al otro lado, médico, se ha quedado parada, como, ¿pero esto puede ser? La única alternativa que se afronta en este momento es la alternativa de quitarme este problema, ¿no? Y por esto es muy importante también narrar las experiencias de bien que ocurren con estas familias, porque luego, cuando tú los ves, es verdad que hay un dolor grandísimo, pero al mismo tiempo hay un bien tan fuerte, hay una novedad tan grande la que introduce un niño de este calibre en la vida de estas familias y de los que las rodean, que verdaderamente es una pena perderlo. Es cierto que ahora estamos hablando de niños que fallecen muy pronto. También hay niños que tendrán vidas prolongadas y que en ocasiones eran muy difíciles. Y en ese sentido es esencial una acogida mucho mayor de la que estamos prestando hoy en día, porque hay necesidades grandísimas, y aunque hoy en día la medicina permite en gran medida paliar el dolor, también es verdad que hace falta unos recursos muy, muy grandes.
para el dolor, para las necesidades ortopédicas, para las necesidades de traslados al hospital, para muchísimas necesidades. Y esto todavía está muy, muy cojo entre nosotros. Ana, en tu hospital tratáis a niños, a fetos que han sido, cuando nacen, pero que previamente han sido operados intraútero, cirugías fetales que hoy en día pues están haciendo cada vez más, niños que a lo mejor un equipo médico los remite a los padres a abortar, sin embargo esos niños tienen tratamiento. Tratáis a niños grandes prematuros, que llamamos, a niños muy, muy, muy prematuritos, niños que una vez han nacido o niños que cuando se han operado se presentan ante los medios de comunicación como la gran noticia, todo el mundo comprende y celebra pues todo ese esfuerzo económico, técnico, humano que se ha invertido en operar a estos niños, a estos fetos. Nadie se plantea que un gran prematuro que ha nacido no se le atienda en una unidad, unidad de cuidados intensivos neonatales, y sin embargo, me decía un ginecólogo, es que este niño una vez que nace, en el minuto cero, en el primer segundo, ya estamos todos, están los neonatólogos, todo el mundo pendiente, y nadie se plantea que no merezca estos cuidados. Pero un segundo antes de nacer, todo el mundo se plantea, acepta que este niño puede ser abortado, encima como derecho. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista? ¿Qué podemos hacer los médicos? ¿Qué responsabilidad tenemos muchas veces a la hora de aconsejar a los padres y acompañarlos? ¿En qué medida somos responsables de muchos de los abortos que también se practican, ¿no? Y esta paradoja, ¿no? Es como cuando se hacen calendarios con los niños con síndrome de Down, pero luego esta paradoja de cómo se celebra todas estas cirugías intraútero, que afortunadamente cada vez hay más, pero sin embargo en paralelo se mantiene que estos niños puedan ser abortados por derecho, ¿no? Sí, esto es parte de la abstracción con la que miramos las cosas muchas veces, que nos separa de la realidad elemental que hay delante. Y los médicos muchas veces, a pesar de que conocemos bien al feto, no lo vemos. Y esto es muy sorprendente, porque en realidad, desde el punto de vista objetivo, ¿qué diferencia hay entre un bebé de 24 semanas dentro del útero de su mamá y un feto, y un bebé de 24 semanas nada más nacer? Pues realmente los cambios es que no son tan drásticos. Pues en lugar de respirar a través de los pulmones de su madre, que le llega el oxígeno y intercambia el anhídrido carbónico por el cordón umbilical, pues respira con sus pulmones. En lugar de comer a través del cordón umbilical, pues come por la boca. Algunos pequeños cambios en la circulación a través del corazón, pero de facto, desde el punto de vista de lo que es este feto, poquito, y de hecho pues las intervenciones que hacemos nos permiten conocerlos muy bien. Hoy en día las técnicas que tenemos son espectaculares: la ecografía, la resonancia nuclear magnética, la fetoscopia a través de tubitos que podemos introducir dentro del útero de la madre, incluso cuando haces una cirugía abierta, que son casos excepcionales, que esperamos que puedan servir, que un poquito quizás puedan mejorar el pronóstico de estos niños. Todavía esto está en un estadio muy, muy, muy inicial y debería hacerse en poquísimos centros. Aprovecho para decir esto: hoy en día se está lanzando esto como si fuera una panacea y como si se pudiera hacer en cualquier sitio, y esto no es una buena manera de aproximar el problema. Pero sin embargo, desde el punto de vista médico no hay tanta diferencia, y sin embargo es verdad que desde el punto de vista conceptual, quizá por no lo veo, todavía no he establecido un vínculo con él, y en ese sentido el valor de lo que tengo delante depende de la apariencia que yo percibo y no tanto del valor que tiene. Y en este sentido acostumbrarnos a tratar lo que tenemos entre manos, y más que más cuando es una vida humana, por el valor que tiene, yo creo que es esencial. En ese sentido, ya lo habéis sacado vosotras, ¿no? Uno de los valores grandísimos de esta ley es dar un vuelco a la aberración de contemplarlo al aborto como un derecho y pasar a contemplarlo como un drama frente al que hay que legislar, pero que no deja de ser un drama, como son dramas tremendos que haya niños con enfermedades graves. Dramas tremendos, pero que pueden traer también un bien a la vida de los padres, aunque hace falta que se sientan acompañados, que encuentren una compañía cercana y una compañía de toda la sociedad. Yo quería hacer una pregunta, porque así como he contado antes que en el colectivo de artistas o de gente, representantes sociales, hay una presión a favor del aborto,
me llama la atención el progresivo silencio de las asociaciones médicas con respecto al aborto, que históricamente eran muy activas. Y me gustaría saber si se notan estas presiones, por qué está cambiando la mentalidad cuando un médico sabe lo que ocurre dentro del útero, y también por qué hay tantos diagnósticos prenatales errados. Porque ¿cuántas familias conocemos que nos han dicho, yo no sé si entre la audiencia ocurre igual, pero yo conozco 2 o 3 casos de familias muy favorables a la vida a las que se les aconsejó abortar por enfermedades de los fetos que luego no estaban? Y tú dices, bueno, pero incluso en términos de responsabilidad, ¿cómo es posible tanto fallo? Es que no tengo ni idea. Esto de los fallos, aquí me pillas. Realmente en mi hospital no hay tantos fallos, porque hoy en día podemos conocer muy bien al feto. Fallos ocurren en todos los ámbitos de la sociedad, ocurren en el ámbito de la construcción y ocurrirán también, me imagino, en el ámbito de la medicina, ¿no? Sí, pero debe haber una cierta liberalidad. O sea, ante la duda, el aborto como propuesta. Bueno, yo no diría ante la duda el aborto, si es verdad que existe el mismo terror que tiene cualquier persona de nuestra sociedad frente a una discapacidad, existe en el ámbito médico. Y en el ámbito médico quizá ha aumentado porque tenemos una visión, si queréis, un poco parcial. Conocemos mucho más a fondo las patologías, pero las vemos solamente en la consulta. Entonces, todo este aspecto que yo tengo en la cabeza, no solo por mi profesión, sino por muchas otras personas fuera de la profesión que conozco, que tienen un niño con una espina bífida, con una cierta discapacidad, que han acompañado a su hijo a morir, que todo este aspecto nosotros lo vemos de manera reducida al problema funcional que tiene el niño. Y entonces nos aterroriza, creo que todavía más que lo que le aterroriza a la vecina del piso de abajo. Y en ese sentido somos susceptibles a las mismas dificultades de mirar las cosas por lo que son y de afrontarlas. Y el conocer con más precisión la fisiología no nos hace inmunes. Y por tanto, teniendo una responsabilidad quizás mayor a la hora de aconsejar a una familia, utilizamos los mismos criterios que se basan en una apariencia, creo. Vale, pues yo creo que si queréis os paso algunas preguntas de las que ojalá pudiéramos atender a todos, pero yo creo que para no extendernos mucho, y luego pues yo creo que terminamos, ¿no?, con cada una pues nuestra visión, nuestro mensaje. Yo creo que hablando de los fetos y de los, ¿no?, pues yo creo que no puede ser más que de esperanza, ¿no? Vamos a ver, esta creo que va para Rocío, ¿no? ¿Qué medidas tiene en mente su partido para ayudar a mujeres sin recursos y discapacitados una vez sea aprobada la reforma de la ley del aborto? ¿Sabe si hay planteado algún cambio o mejora de la ley en este sentido? Sí, yo creo es también un compromiso electoral, o sea, proteger la maternidad. Y yo sé que hay compañeros que ya están hablando con los 2 ministerios competentes, con el Ministerio de Hacienda y con la ministra Ana Mato, para reordenar, y se están llevando distintas propuestas y todas en orden a dar protección a la maternidad, en adopción, en reinserción laboral. Luego preguntan también, por lo que hemos podido saber, parece que se va a retrasar un poco la tramitación de la ley, ¿no? No sabemos si hasta después de las elecciones europeas o no. Ahora ¿Tú, estamos de lo que sabes o no puedas decir, ¿te parece que esto es posible? O sea, ¿es posible que siga habiendo todavía cálculos electorales? Esperamos a las europeas para ver si empezamos a tramitar esta ley o no. ¿Sabes cuándo se...? Lo de las elecciones europeas es una rumorología, a nosotros no nos ha llegado nada de eso. La ley tiene un trámite parlamentario, primero sale del Consejo de Ministros, se recaba el informe de los órganos consultivos, que tienen que tomarse su tiempo, y luego una vez vuelve otra vez al Consejo de Ministros, se traduce en un proyecto de ley, lo debatimos en la Comisión de Justicia, va al Senado y vuelve de nuevo al Congreso. Toda ley lleva un trámite. Yo no sé exactamente el tiempo que va, cuándo podremos ver que dé a luz esta ley. Yo espero que cuanto antes, me encantaría que fuera cuanto antes. Cristina, ¿cómo podemos combatir las mujeres españolas, preguntan,
la ideología de género que está implantada, que se basa pues en reivindicar unos derechos sexuales y reproductivos a los que yo creo que todas las mujeres, no es que tengamos derecho, es que lo normal es que una mujer junto a su compañero decidan responsablemente cuántos hijos queremos o podemos tener. Yo creo que esto es algo que cuando estamos en debates y tal lo plantean como si la que estamos enfrente no defendiéramos o estuviéramos a favor de ejercer nuestra maternidad con responsabilidad. Pero esa ideología de género que reniega de la maternidad, que se presenta como un ataque contra el hombre, ¿qué se puede hacer para combatirla desde el punto de vista pues, de las mujeres trabajadoras, como las que estamos hoy aquí, como las que nos están escuchando? Bueno, pues no renegando de la propia identidad, ¿no? O sea, entendiendo que te la estás jugando por la definición misma de tu persona. O sea, es indudable que de la misma manera que Niña Pastori afronta el desafío de los ayuntamientos andaluces o que otras, pues yo obviamente no voy a poder llevar un programa en Telecinco ni voy a poder ser contratada por Canal Sur. Esto es obvio. O sea, determinada opción personal tiene un coste. Claro, la pregunta es ¿en qué valoras tú tu propia existencia? O sea, digamos, el recorrido de la vida está ordenado a que tú te forres haciendo determinados trabajos y que mueras forrado. Bueno, pues es que este es un problema de tu propio destino, ¿no? Entonces, yo lo que me doy cuenta, y además en esto conozco mujeres ateas que lo apoyan, como Isabel San Sebastián, mujeres de todos los órdenes políticos, pues son mujeres que van hasta el fondo de las cosas, ¿no? Yo creo que es la responsabilidad que tenemos todos, o sea, no dejarnos preñar por este temor, por este miedo, ir a los lugares, como decía Ana Martín Ancel, donde verdaderamente se nos ilumina sobre el valor de las cosas, porque hay familias, hay personas que son lugares de luz. O sea, que uno se acerca a ellos y verdaderamente no es que se admire, es que los envidia. Y pegarse a estos lugares, mirar aquí y contar lo que acontece en estos sitios, pues es un problema de honestidad con lo real, ¿no? O sea, la historia de Thais y la de Iker y las fotos colgadas en Facebook que han tenido 6.500 visualizaciones, es una historia hermosa en sí misma. Es que no hay que añadir nada más, ¿no? Hombre, te pueden hacer un comentario, aparece la madre con el bebé, que es un bebé bellísimo, y decirte uno en Twitter, como dijo el otro día, uy, qué horror, ¿no? Y perdóneseme, una que dice, mi coño es mío, yo hago lo que quiero con ello. Digo, pues ole tu nivel cultural, ¿no? O sea, cada uno profundiza en la realidad en la medida de sus posibilidades, ¿no? O sea, este es un debate abierto, pero yo creo que hay que ser honestos con eso, ¿no? Y hay que ir hasta el fondo de las cosas. Y hay que formarse también, ¿no? O sea, creo que hay demasiados diputados que no saben lo que es un cigoto, demasiados diputados que tienen dudas extraordinarias sobre lo que la vida sea, y que es su deber, ¿no? Ir hasta el fondo de estas cuestiones. Sí, la formación fundamental. Claro, yo en cuanto a lo del feminismo también me gustaría decir que la mayoría de las que se llaman feministas de género, me he encontrado con mucha gente que rechaza la vida y eso no me parece bien. Y me he encontrado también con, sobre todo, gente de la izquierda y con esa soberbia intelectual de izquierda que desprestigia a la mujer que tiene a lo mejor 3, 4 hijos, 5 hijos, desprestigia a la familia, ¿no? Yo creo que el verdadero feminismo es el que sirve a la causa de la mujer, que hace que apuesta por una toma de conciencia sobre la dignidad de la mujer, ¿no? Yo sí que me apunto a ese feminismo, ¿no? Sí que ha habido un cambio generacional, ¿no? De mi abuela a mi madre y de mi madre a mí, ¿no? Y hemos de seguir avanzando y chapó por todas las mujeres que luchan día a día por conseguir esa plena igualdad, ¿no? Pero nunca como un pensamiento de superioridad o como un deseo de dominar. Yo creo que el feminismo, yo me uno más al feminismo ese de equidad. Lo que yo quiero para mí, lo quiero para todos, independientemente de que sea mujer o que sea hombre. Ana, si estuviera usted hablando a un colectivo exclusivamente compuesto por médicos, ¿qué les diría para animarles, para hacerles más conscientes, para que en su trabajo en el día a día trabajaran y se concienciaran del valor de la vida humana de los pacientes fetales, prenatales?
Dependería del entorno, pero me viene a la cabeza para responder pues el último congreso de neonatología nacional que fue en Barcelona hace pocos meses, y ahí tuve una ponencia precisamente sobre el tema este del lo que llamamos hospice perinatal o cuidados paliativos perinatales, esto que ahora de manera muy sintética he explicado. Y allí quería transmitirles un poco el protocolo de acompañamiento que hemos puesto en marcha en nuestro hospital, y decía, pero solamente contarlo no vale. Y pensé, ¿qué les puedo transmitir a mis colegas? Y entonces pedí a dos de las personas, a dos de las mamás que habían tenido bebés que habían fallecido, uno porque había nacido antes de la viabilidad, no hemos hablado de esto, antes de que pudiera sobrevivir fuera del útero, era de 20 semanas de gestación, otra porque el bebé tenía una anencefalia, y les pedí que me escribieran una carta en la que me contaran su experiencia, tanto las cosas difíciles que habían vivido como aquello que había supuesto la maternidad en un caso así. Y yo las conté a mis colegas. Y fue impresionante porque luego varios me lo agradecieron profundamente, y de varios hospitales de España han pedido también información para poner en marcha este tipo de recursos. Pero yo creo que la experiencia de estas dos madres, una de ellas se puso de parto de forma imprevista, una infección, una coriomionitis, y en unas horas expulsó al bebé, lo cual es una experiencia durísima, echar fuera a tu hijo y tú no quieres echarlo, ¿no? Y este bebé vivió media horita, si llega. Y terminaba su carta diciendo, el día en que mi hijo nació, nosotros crecimos. Y esto acababa de pasar unos poquitos meses antes. Y lo mismo, la experiencia de la mamá con el bebé con anencefalia, de un agradecimiento dentro de un montón de dificultades y de durezas que tuvieron que afrontar, que realmente hace merecer la pena el abrazar así a un hijo, ¿no? Bueno, pues son esos momentos y esos lugares de luz de los que habla Cristina, que efectivamente no todos deberíamos pasar por ahí, ¿no? Hablar. Bueno, pues nada, vamos a terminar. Yo creo que no podemos más que transmitir, no debemos, ¿no? Nuestra obligación, y además que yo creo que nos sale solas, es transmitir un mensaje de esperanza, ¿no? Y a todos los que nos están escuchando y a todos los que estáis aquí, pues yo quiero que cada una de vosotras, pues para terminar, pues lancéis un mensaje positivo, cómo creéis que nosotras nos podemos convertir en las mujeres constructoras de una nueva sociedad del siglo XXI, y animar a todas, ¿no? Y que desde aquí pues salgamos todas un poco más y todos un poco más convencidos de la necesidad y lo importante que es que seamos conscientes de que nos complementamos, y de que la mujer, desde luego, si tiene algo que la hace única, es su capacidad de amar, su apertura a la vida, y que desde luego las que estamos aquí no nos sentimos representadas por ese movimiento feminista que contempla y que afirma que acabar con la vida de tu propio hijo es un derecho, ¿no? Yo estoy convencida de que todo lo que estamos viviendo ahora mismo, tanto en la ciudadanía como en los gobiernos, en la Marcha por la Vida en París, en donde todos los franceses iban vestidos de rojo y amarillo, coreaban a España, cantaban canciones españolas, la música era española, a mí me hizo sentir que realmente en España estamos viviendo un momento histórico, que no hay marcha atrás, que todos somos artífices, pero que de luego las mujeres a partir de ahora vamos a tener mucho que decir, ¿no? Si quieres, Rocío, empiezas. Sí. Bueno, pues yo creo que es necesario que surja un movimiento de mujeres, y puede ser mujeres pro vida, que en nuestra vida diaria, todos los días, en nuestro ambiente, pues defendamos la dignidad de la mujer y el derecho a la educación, al trabajo, a la maternidad. Y aquí me gustaría lanzar un mensaje a la gente que está sufriendo acoso laboral, que de esto no lo denuncian los sindicatos. Yo me he encontrado con gente que le han dicho, tu imagen ya no va de acuerdo con la empresa, o ya sabes lo que tienes que hacer, o gente que se está sometiendo a control, o sea, análisis para saber si están embarazadas, y hay gente que de verdad que está sufriendo mucho por esta causa. La Fundación Madrina, y la felicito por la labor tan grande que está haciendo. Hay un 60% de mujeres que salen del mercado laboral, incluso un 90% no llegan a juicio, porque antes se han sentido tan acosadas
que se han despedido ellas mismas. Por eso, de verdad, yo hoy quiero sobre todo lanzar un mensaje de esperanza, que el bien en este momento a lo mejor es silencioso, pero que hay mucha gente que pensamos igual y que hay que encontrarlo y hacer que se vea, y en eso las asociaciones pro vida tenéis mucho que decir. A mí me agrada mucho asistir a esas manifestaciones masivas que son auténticas fiestas, ¿no? Y como Rocío, ¿no? Ya como diputada, me gustaría deciros a todos que tenéis a una aliada en el Parlamento, que no hay que tener miedo, no tengáis miedo, no sé si os suena esta frase, que la verdad que no hay que imponerla, que hay que proponerla, que tenemos propuestas muy sugerentes, propuestas muy contundentes, propuestas muy creíbles, que tenemos algo muy importante y que es que tenemos la verdad a nuestro lado, que tenemos también la mejor defensa, que es estar al lado del más débil, del no nacido, que contamos con grandes tesis de científicos, de médicos, como la doctora Martín. Por tanto, que no tengamos miedo a sembrar vida cada uno. Cristina lo hace a través de las ondas, cada uno en su ambiente de trabajo, y que bueno, que contéis conmigo para el día 23, que ahí estaré con vosotros. Muchísimas gracias, tomamos la palabra. Ana. Yo, como único punto que ahora en este momento subrayaría, es este dejarnos verdaderamente tocar por los puntos, Cristina definía como puntos luminosos. Estos puntos luminosos que a nosotros nos ayudan a mirar y a entender mejor la realidad que vivimos, y por tanto a entender el abrazo del que vivimos y a poder acompañar a tantos que lo necesitan en momentos de grave dificultad, cada uno desde su trabajo o también desde asociaciones como esta, que yo creo que son un grandísimo bien. Muchas gracias. Yo quisiera señalar que España tiene un problema social con relación a países europeos bien desarrollados, y este es un dato que conviene memorizar. Tenemos el doble de abortos que en Alemania, por cabeza. O sea, Alemania tuvo en el año 2012, que es el último de la contabilidad oficial, 160.000 abortos con 80 millones de habitantes. Nosotros en el mismo año hemos dado 112.000 con 47 millones de habitantes. O sea, prácticamente duplicamos las tasas de aborto de un país europeo central. Este es un dato muy interesante, porque la gente no es consciente de esta problemática española. Quisiera señalar que los países que utilizan el aborto como un anticonceptivo son tercermundistas, que este es un problema, por ejemplo, específico de los países del este de Europa, donde realmente, por razones históricas, las mujeres recurrían al aborto como una anticoncepción, 5 o 6 veces a lo largo de la vida. Estos dos datos, el hecho de que duplicamos la tasa europea, como en el caso de Alemania concretamente, y que la anticoncepción, o sea, identificar el aborto con la anticoncepción es un infradesarrollo mental. Esto no hay que cansarse de repetirlo, porque son datos relativos a la cultura de un país. Entonces, quien venga diciendo que aquí las cosas son normales, pues es que no conoce la realidad. Y terminaría diciendo que realmente lo que se dirime no es solamente la vida del no nacido, es una forma de afrontar la realidad, porque discapacitados somos todos. Antes o después vamos a quedar sordos, vamos a tener Alzheimer, vamos a tener Parkinson, no vamos a poder andar. Todos somos enfermos terminales antes o después, todos somos crónicos. Y es indudable que todo está relacionado. O sea, que la negativa al derecho a nacer de una persona viene acompañada también de propuestas como la que acabamos de ver en Bélgica relativa a la eliminación del menor, del chico enfermo, para someterle a eutanasia. Y por lo tanto nos va la vida en ello, nos va la calidad de vida de nuestras familias y el respeto que cualquiera de nosotros merece, ¿no? Porque uno, como decía Ana Martín Ancel, no solo es un conjunto de órganos, es algo más, y si no la vida no merece la pena, ¿no? Este es el punto que hay que tener en mente. Pues nada, daros las gracias. Yo, cuando estabas contando las dificultades y eso que las tienes tú, Cristina, que eres una persona, una mujer conocida, mediática, famosa, y te has encontrado muchas puertas cerradas,
pues no te cuento nosotros o yo las de llamadas, ¿no? Que soy una persona anónima, ¿no? Bueno, tú ya no eres anónima. Bueno, pero... Tú eres más conocida que yo ya, no te hagas la modesta. No tanto, Cristina, pero o sea, lo hemos vivido y es verdad. Y yo quiero decir que en vuestro caso no ha sido así. Ha sido desde el minuto 1, por supuesto, yo os agradezco que os hayáis, desde luego que hayáis venido desinteresadamente y la disponibilidad y el cariño con el que nos habéis atendido y habéis venido a pasar un rato con nosotros. Entonces, no tengo más que daros las gracias por proclamar la verdad, como tú dices. Es muy fácil, cuando dicen ¿cómo te enfrentas? Es que es muy fácil, o sea, porque te asiste la verdad, y cuando te sientas en un sillón, en el entorno en el que estés, sea más favorable o más hostil, y te llenas de paz porque sabes que te asiste la verdad, pues yo creo que es lo que habéis hecho aquí, hemos hecho aquí, y con esa motivación nos tenemos que ir, ¿no? Daros las gracias a todos vosotros, a todos los que nos estáis viendo por streaming en muchísimas partes de España y del mundo, y bueno, que a partir de ahora el Día Internacional de la Mujer pues sea enfocado desde otro punto de vista, ¿no? Y que nosotras vamos a estar ahí todos para plantearlo, y sin más pues daros las gracias con todo nuestro cariño. Un aplauso enorme. Yo os pediría 4 aplausos. 1, 2, 3, 4. Venga, otro aplauso. Bien, 4 aplausos. Bueno. Muy bien. Pues gracias, acabamos. Esto es básicamente para el mundo. Mundo, nos vemos mañana a partir de las 3:30 de la tarde. Los que estamos por aquí, los que asistimos presencialmente al encuentro, estaremos desde las 9 de la mañana hasta esta hora, las 3:30 de la tarde, haciendo cosas. Ya os las contaremos después. A nosotros nos podéis ver en directo a partir de las 3:30 en streaming por internet. Muchas gracias y hasta mañana a todos.